En los últimos años, he tratado sobre los temas alimentarios más apremiantes de nuestros tiempos. Como, ¿cuál es la variedad más sana de manzana? ¿O cuál es el fruto seco más nutritivo? ¿O fruta deshidratada? ¿Cuál es la mejor legumbre o fruto rojo? ¿Cuál es la mejor evacuación intestinal? ¿No? Nos lo hemos pasado genial. Hasta la gente pudo votar. Y algunos salieron hasta indignados, especialmente los neoyorquinos. Pero este año pensé en aligerarlo un poco y responder a cuál es la mejor manera de prevenir la muerte. Cada año, los CDCs actualizan las principales causas de muerte más recientes en los Estados Unidos. Así que empecemos por la parte superior y recorramos la lista para ver qué hay de nuevo en cada categoría. 1. Enfermedad cardíaca. El seguimiento del estudio de la salud de las enfermeras de Harvard, recién publicado, y el estudio a largo plazo más crucial que tenemos sobre la salud de las mujeres mayores. Desde que se inició el estudio murieron miles de participantes, pero eso les permitió estudiar los factores de riesgo en la mortalidad. Debido a que la enfermedad cardíaca fue la principal causa de muerte, no sorprende que el colesterol alimentario fuera un factor de riesgo significativo de muerte. La segunda causa principal fueron las muertes por cáncer relacionadas con fumar. Pero lo genial de este estudio es que es un análisis de riesgos competitivos, lo cual permitió comparar los diferentes riesgos entre sí. Así que consumir la cantidad de colesterol contenida en solo un huevo al día parece acortar la vida de una mujer tanto como fumar 5 cigarrillos diarios durante 15 años. El comportamiento más protector que encontraron fue el consumo de fibra. Comer solo el equivalente en fibra de una taza de avena al día parece prolongar la esperanza de vida de una mujer tanto como 4 horas corriendo a la semana. Pero podéis hacer las dos cosas, ¿eh? Así que vale la pena señalar que, mira, la ingesta de colesterol, que solo se encuentra en los alimentos de origen animal, se asoció con una vida más corta, y la ingesta de fibra, hallada solo en alimentos de origen vegetal, con una vida más larga. El alimento específico más vinculado a la longevidad fueron los frutos secos. También los beneficios de correr 4 horas a la semana se obtienen con solo 2 puñados de frutos secos. ¡Wow! Sí, la enfermedad cardíaca es la causa número 1 de muerte. Pero ¿qué pasa si tu colesterol es normal? Me lo dicen siempre los pacientes. Mira, tener colesterol normal en una sociedad en la que es normal caer muerto por un ataque al corazón no es necesariamente bueno. Recuerda que es nuestro asesino número 1. En un extenso estudio el año pasado, la mayoría de los pacientes con ataque cardíaco se encontraban dentro de los límites recomendados de colesterol, lo cual demuestra que las directrices actuales no son suficientemente bajas como para reducir el riesgo de ataque cardíaco. Casi la mitad de las víctimas por ataque cardíaco tenían los niveles de colesterol clasificados en las directrices como óptimos. Aunque no estoy muy seguro de que sus cónyuges en duelo e hijos huérfanos se consuelen mucho con este hecho. Lo que es considerado óptimo todavía es muy alto. Sí, tener colesterol por debajo del promedio reduce tu riesgo, pero como escribió hace más de una década el jefe redactor del American Journal of Cardiology, es hora de cambiar de la simple disminución del riesgo a una verdadera prevención y revisión y detener la aterosclerosis. No queremos bajo riesgo, sino ningún tipo de riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Para que cese la acumulación de placa en nuestras arterias, parece que tenemos que bajar nuestro colesterol total aproximadamente a 150. En otras palabras, el colesterol debe reducirse al de un vegetariano puro promedio. Y debido a que pocos están dispuestos a seguir el estilo de vida vegetariano, se necesitan pastillas para bajarlo a niveles similares. Así que está en nuestras manos, es nuestra elección. Sin embargo, observa, aunque el vegano promedio tiene un colesterol de 150, no significa que todos los veganos tienen 150. Por eso hago pruebas de colesterol gratis aquí en el Summerfest. Pasa por la mesa y con una pequeña gota de sangre en 2 minutos, nos encantará ayudarte. Así que es nuestra elección, dieta o medicamentos.
¿Por qué no elegir solo los medicamentos? No, es una buena pregunta. Y como dijo el buen doctor anoche, la FDA acaba de anunciar un etiquetado de seguridad impuesto recientemente por la ley para las estatinas reductoras del colesterol, como Lipitor, Mevacor, Crestor, Zocor, Vitorin y esas. La FDA emitió nuevas etiquetas de advertencia de efectos secundarios este año en relación con un mayor riesgos relacionados con el cerebro y pérdida asociada de la memoria y confusión. Un aumento en los niveles de azúcar en sangre, así como diabetes de nueva aparición. Un destacado cardiólogo describió este tipo de pacto fáustico. Sí, menos ataques cardíacos, pero más diabetes. Con toda la pérdida de memoria y la confusión causadas por estos medicamentos, quizá hemos olvidado que hay una manera de reducir el riesgo de ataques al corazón y diabetes al mismo tiempo. Dieta vegetal. Vale, pero el colesterol es solo la mitad de la historia sobre la enfermedad cardíaca. La otra mitad es la inflamación. Ya sabemos desde hace 15 años que una sola comida rica en grasa animal, se usaron McMuffins de salchicha y huevo en el estudio original, puede paralizar nuestras arterias y reducir a la mitad su capacidad de relajarse con normalidad después de horas de haber consumido productos de origen animal. Todo el revestimiento de nuestro árbol vascular se inflama y se endurece. Y esta inflamación, aquí está por horas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Solo cuando esta inflamación, solo cuando esa paralización de nuestras arterias comienza finalmente a aplacarse 5 o 6 horas más tarde, es hora de comer. ¿No? Y entonces empezamos a maltratar a nuestras arterias con otra carga de carne, huevos o lácteos. Y de esta manera, la mayoría están en este estado crónico de inflamación de bajo grado, aumentando el riesgo de estas enfermedades relacionadas con la inflamación, como la enfermedad cardíaca, cáncer, diabetes, por medio de una y otra comida. Y les hace lo mismo en nuestros pulmones. Otra vez en cuestión de horas, inflamación en nuestras vías respiratorias. Una sola comida causa daño interno, no solo en años posteriores, sino literalmente allí mismo en ese instante, ese día, horas después de entrar a tu boca. Y justo este año nos dimos cuenta por fin y hemos resuelto el misterio, el por qué. Y no parece ser la grasa de origen animal en sí. Aparentemente no es la proteína animal, la implicada en la inflamación de la artritis. Así que si no es la grasa animal y tampoco la proteína animal, ¿qué es? Todo esto es una genial historia de detectives, muy loca, que incluiré en una serie de vídeos. En realidad, la semana próxima, 4 de julio, 5 de julio, 6 de julio, pero iré al grano. Alerta spoiler. Después de una comida con productos de origen animal, la gente sufre de endotoxemia. Su torrente sanguíneo se inunda de toxinas bacterianas, conocidas como endotoxinas, presentes en los productos de origen animal. Así que no nos sorprende que el cuerpo se vuelva loco. A estas toxinas bacterianas de carne muerta no las destruye el ácido estomacal. Tampoco son destruidas por las enzimas pancreáticas, ni por la cocción. Se hirvió carne durante horas y tampoco funcionó. Se descubrió que estas toxinas bacterianas son extremadamente resistentes a la cocción y a los mejores intentos de nuestros cuerpos por digerirlas con ácido o enzimas. Y es que realmente la grasa animal desempeña un rol significativo en todo este proceso, porque transportan las toxinas bacterianas presentes en la carne, a través del intestino hasta nuestro sistema. Así que la razón por la cual los productos de origen animal desencadenan inflamación inmediata parece ser porque están cargados de bacterias que pueden desencadenar esta inflamación, vivas o muertas o bien cocinadas. Y luego la grasa saturada de origen animal estimula la absorción de estas toxinas en nuestro torrente sanguíneo. Ahora que sabemos qué es lo que sucede, ¿qué hacemos? A partir de una investigación del 2012, la solución más obvia sería acabar con esta endotoxemia metabólica. Podemos reducir la ingesta de grasa saturada. En este país, sobre todo, proviene del queso y el pollo. Pero la dieta occidental no nos incita a actuar de este modo, y es difícil para los pacientes acatar estos requerimientos. ¿Entonces qué? ¿Ni siquiera se lo decimos? Quiero decir, con esta actitud condescendiente de la profesión médica de los pacientes no van a cambiar su alimentación o dejar de fumar, incluso si los mata. Así que, ¿para qué molestarse? Pues esa actitud
puede ser una de las verdaderas causas principales de muerte. Pero volvamos a nuestra lista oficial y continuemos con el cáncer. ¿Qué hay de nuevo? Debido al estudio más extenso y prospectivo sobre la alimentación y el cáncer jamás realizado por la humanidad, sabemos que la incidencia de todos los cánceres combinados es más baja entre los vegetarianos, frente a los consumidores de carne, especialmente en algunos de los tumores de más rápido crecimiento, como linfomas y leucemias. Y la peor carne que causa estos problemas es la de ave, el pollo. Las tasas se triplican por cada 50 gramos de consumo de carne de ave. Un cuarto de pechuga de pollo triplica tu riesgo. Normalmente esta presentación completa tendría formato de preguntas y respuestas, pero hubo un error en la programación. Yo debía ser el último orador en la noche y así podría extenderme y no interferir en el programa. Pero bueno, de todos modos, no volverá a suceder. El próximo año volveré al mismo formato de concurso. Lo siento de verdad. Vale, pero el vínculo entre la carne y el cáncer es tal que incluso la revista Mid Science preguntó el año pasado: ¿deberíamos volvernos vegetarianos? O más bien, ¿podemos volver la carne más segura? Y hay un montón de aditivos para eso. Por ejemplo, pueden suprimir los efectos tóxicos del hierro sanguíneo, el hierro hemo, que se encuentra en la carne. Ahora, estos aditivos siguen sometidos a un estudio, pero podrían proporcionar una manera aceptable de prevenir el cáncer de colon. Pues evidentemente, evitar la carne es impensable. Tienen miedo de que al ceñirse a las recomendaciones del Instituto Nacional de Cáncer de reducir el consumo de carne, seguramente se reduciría la incidencia de cáncer. Pero los productores y la industria cárnica sufrirían considerables dificultades económicas. Ahora, para los que nos preocupamos más por el sufrimiento causado por la industria cárnica que por el sufrimiento de la industria cárnica, ¿qué sucede si sometes al cáncer a una alimentación vegana? Bien, la Fundación para la Investigación Pritikin acaba de concluir esta refinada serie de experimentos a los que quiero dedicar un poco de tiempo. Experimentos sencillos. Pusieron a gente en diferentes dietas, le sacaron sangre y la pusieron sobre células cancerosas en una placa de Petri. Y simplemente esperaron para ver cuál era la mejor para suprimir el crecimiento del cáncer. Ellos fueron quienes publicaron el estudio que muestra que la sangre de quienes tenían una alimentación vegana fue dramáticamente menos favorable al cáncer. Pero incluso la sangre de quienes se alimentan con una dieta occidental estándar combate el cáncer. Si no lo hiciera, todo el mundo estaría muerto. Pero la cuestión es que la sangre de aquellos con alimentación vegana combate aproximadamente 8 veces mejor el cáncer. La sangre de aquellos con una dieta estándar americana suprime el crecimiento del cáncer en un 9%. Sin embargo, le das a la gente una alimentación vegetal íntegra durante un año y su sangre simplemente lo destroza. La sangre que circula en el cuerpo de los veganos tiene casi 8 veces el poder de detener el crecimiento de las células cancerosas. Esto es cáncer de próstata, el cáncer más común entre hombres. Para mujeres es el de mama. Los investigadores de Pritikin duplicaron el estudio con mujeres utilizando células de cáncer de mama. No querían esperar un año entero por los resultados, así que quisieron ver lo que una alimentación a base de vegetales podía hacer en tan solo 2 semanas. Aquí podéis ver 3 tipos diferentes de cáncer de mama. Esto es antes, las tasas de crecimiento del cáncer con un impulso del 100%, y luego esto es después, en una alimentación a base de vegetales durante solo 14 días. Ahora, desacelerar el crecimiento del cáncer es genial, pero deshacerse de él, de las células cancerosas, es aún mejor. Esto es el antes y el después, midiendo los niveles de muerte de las células cancerosas. Esto es el antes y esto es el después de la dieta vegetal. La misma sangre, ahora desplazándose por los cuerpos de estas mujeres, adquirió el poder de desacelerar y detener considerablemente el crecimiento del cáncer de mama, gracias a alimentarlas durante 2 semanas solo del mundo vegetal. ¿Qué clase de sangre queremos en nuestro cuerpo? ¿Qué tipo de sistema inmune? ¿Acaso queremos sangre que no nos defienda cuando aparezcan nuevas células cancerosas?
¿O queremos sangre circulando por cada rincón y grieta de nuestro cuerpo con el poder de desacelerar y detener a estas células? Ahora bien, este fortalecimiento de las defensas contra el cáncer sucedió después de 14 días de una alimentación a base de vegetales y ejercicio. Salían a caminar de 30 a 60 minutos al día. Espera, quizá la única razón por la cual sus cuerpos se volvieron tan eficaces en parar el crecimiento del cáncer fue debido al ejercicio. Tal vez la alimentación no tuvo nada que ver. Por eso lo pusieron a prueba. En este gráfico podéis ver cómo se mide la desaparición de las células cancerosas. Y esto que vemos aquí es el antes, el efecto de la sangre extraída de los que comieron solo vegetal. En este caso durante 14 años, en combinación con el ejercicio moderado, como caminar diariamente. Así que, una alimentación a base de vegetales y caminar obtienes una desaparición de células cancerosas así. Ahora, compara eso con el poder para parar el cáncer del sedentario promedio. Aquí tienes una hamburguesa, manzana... En la web se ve mucho más grande. En comparación con el poder de detener el cáncer de un carnívoro sedentario promedio, que básicamente no detiene nada. Bien, pero ¿qué pasa con este grupo del medio? Este grupo del medio, en lugar de 14 años con una alimentación a base de vegetales, tuvieron 14 años con una dieta estadounidense estándar, pero hicieron ejercicio vigoroso, 1 hora al día en plan campo de entrenamiento como esta mañana. En serio, calistenia. Lo que querían saber es, si haces ejercicio suficientemente duro y prolongado, ¿puedes ser rival de algunos veganos que solo caminan? Sí. Vamos a averiguarlo. ¿Y qué pasó? El ejercicio funciona. No hay duda, ¿verdad? Pero, literalmente, 5.000 horas en el gimnasio no se igualan a una alimentación vegetal íntegra. Esta es una fotomicrografía real de células cancerosas teñidas para que liberen luz al morir. Como puedes ver en el grupo de control, murieron unas pocas células cancerosas. Incluso si lo tuyo es el sillón y comer patatas fritas, tu cuerpo no está totalmente indefenso. Aquí está el grupo del ejercicio extremo, células cancerosas muriendo por aquí y por allá. Pero nada le da una mayor paliza al cáncer que una alimentación a base de vegetales. ¿Por qué? Es la pregunta. A algunas personas no les importa, pero yo siempre soy curioso. ¿Cómo un simple cambio de dieta hace a nuestro torrente sanguíneo tan inhóspito para el cáncer en cuestión de tan solo unos pocos días? Y no lo sabíamos hasta el año pasado, cuando intentaron determinar los mecanismos subyacentes de estos efectos anticancerígenos. Y os juro que es una historia realmente disparatada. Tengo próximamente una serie de vídeos al respecto. La historia involucra a gente pequeña y gente grande. Perros grandes y pequeños. La historia trata de nubes de dulce, juguetes de construcción, canibalismo y culturistas veganos. Desde filetes de ternera hasta cuerpos musculosos. Me encantaría tener tiempo, de verdad. Pero los vídeos pronto estarán ahí. La respuesta al rompecabezas de Pritikin es la IGF-1, hormona de crecimiento insulínico tipo 1. Es la que promueve el cáncer y está involucrada en todas las etapas del crecimiento del cáncer. Propagación, metástasis y cualquier invasión. Pero si pones a la gente vegetariana, sus niveles de IGF-1 bajan simplemente. Y si continúan con esa alimentación después de unas semanas, y si tienes esa alimentación a base de plantas a largo plazo, sus niveles bajan incluso más. Y las proteínas que suprimen esa IGF-1 aumentan. Esa es una de las formas en las que nuestros cuerpos acaban con el crecimiento del cáncer. Se protegen a sí mismos de un crecimiento excesivo, al liberar en el torrente sanguíneo esta proteína que se une y atrapa el IGF-1. Es como un tipo de freno de emergencia en nuestro cuerpo. Sí, en tan solo 11 días, una alimentación a base de plantas puede reprogramar tu cuerpo para reducir la producción de IGF-1. Pero, ¿qué pasa con el IGF-1 que circula del tocino y los huevos que comiste la semana pasada?
Tu hígado libera este escuadrón de proteínas de unión para capturar y sacar todo ese IGF-1 de la circulación. Y como podéis ver, solo mejoramos mientras más tiempo nos alimentemos de esta manera. Aquí está el experimento que identificó al IGF-1 como el villano. Esto ya lo hemos visto. Alimentación vegetal, vegana, y las tasas de crecimiento de células cancerosas caen drásticamente. Y la muerte de células cancerosas se dispara. Ya lo hemos visto. Pero aquí viene lo mejor. ¿Qué pasa si agregas de nuevo al cáncer la misma cantidad exacta de IGF-1, justo el que quitamos con la dieta vegetariana? Tomamos esa misma cantidad de IGF-1 y lo añadimos al cáncer de nuevo. ¿Qué sucede? Pues que borra todos los buenos efectos de la alimentación y el ejercicio. Es como si nunca hubieras comido sano. Así es como sabemos que la reducción del consumo de productos de origen animal conlleva un menor nivel de IGF-1, lo que provoca un menor crecimiento del cáncer. Pero ¿cuánto tiene que bajar el consumo de productos de origen animal? ¿Cuál es el nivel de vegetarianismo al que debe llegar nuestra alimentación? Para eso, veamos los niveles de IGF-1 de los que consumen carne, comparándolos con los vegetarianos y los veganos. Una alimentación vegetal integral es mejor para reducir el nivel de IGF-1 que circula en nuestro cuerpo que una alimentación a base de carne u ovolácteo vegetariana. Y esto es lo que descubrieron. Solo los veganos, entre los consumidores de carne, vegetarianos, veganos, solo los veganos tenían niveles significativamente más bajos. Y se encontró la misma relación con los niveles de proteína que atrapa el IGF-1. Eso es lo que queremos más alto. Aquí no encontramos ese resultado. Uno tiene que ir a ese paso final. Hay que comer vegano. Solo veganos reducen significativamente todo ese exceso de IGF-1 en sus torrentes sanguíneos. Este fue un estudio realizado en mujeres. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los hombres veganos? Encontraron lo mismo. Así que, aunque los hombres veganos tienden a tener niveles significativamente más altos de testosterona que los vegetarianos y los carnívoros, lo cual en realidad puede promover el crecimiento del cáncer de próstata. Pero la razón por la que la alimentación vegana puede realmente revertir la progresión del cáncer, que ya os lo he enseñado en años anteriores, con el trabajo del Dr. Dean Ornish, puede deberse a lo bajo que son sus niveles de IGF-1. Así que testosterona alta, pero aún baja incidencia de cáncer en veganos. La conclusión es que en un hombre o una mujer una alimentación vegetariana no pareció suficiente. No le hace efecto a tu cuerpo. Parece que para obtener esa caída significativa en los niveles de hormona de crecimiento promotora del cáncer, uno realmente tiene que dirigirse hacia la eliminación de productos de origen animal por completo. La buena noticia es que ahora, con base a lo que sabemos sobre IGF-1, podemos predecir que una dieta vegana puede ser profundamente protectora con respecto al riesgo. Por ejemplo, con el cáncer de mama en mujeres mayores. Bien. Solo nos quedan 13 principales causas de muerte. Muy bien. Repasemos la lista. Las 3 principales causas de muerte solían ser enfermedad cardíaca, cáncer y apoplejía. Tan típico del 2011. Ahora son enfermedad cardíaca, cáncer y EPOC, como el efisema. Afortunadamente, el EPOC se puede prevenir con una alimentación vegetal íntegra e incluso tratarla. Aquí, si queréis comprobarlo. Ahora, por supuesto, la industria del tabaco tomó estos hallazgos históricos de manera un poco diferente. En lugar de agregar vegetales a la alimentación de la gente para prevenir el enfisema, ¿no sería más sencillo solo agregárselos a los cigarrillos? Y voilà, la adición de frutos de acai a los cigarrillos. Evidentemente tiene un efecto protector contra el enfisema en ratones fumadores. ¿Y después qué? ¿Poner frutos rojos en la carne? Yo esto no me lo podía inventar. Adición de extractos de frutas a las hamburguesas, ¿verdad? Pero encontraron algunos fallos. Las moras teñían literalmente las hamburguesas con este color púrpura característico.
También impregnando cadáveres de cordero con zumo de kiwi antes de que el rigor mortis comenzara, dio evidencia de una carne mucho más tierna. E incluso es posible mejorar el perfil nutricional de las salchichas de Frankfurt añadiendo semillas de uvas molidas. Pero hubieron quejas, que decían que las partículas de semilla de uva eran visibles en el producto final. Y mira, si hay una cosa que sabemos acerca de los consumidores de perritos calientes, es que son muy quisquillosos con lo que se pone en su comida. ¿No? ¿El ano de un cerdo? Bien, pero semillas de uva. Prevención de apoplegias e ictus, el asesino número 4. Para prevenir apoplegias hay que consumir sobre todo alimentos ricos en potasio. Viene del inglés pot, recipiente, ash, ceniza. Pon cualquier planta en un recipiente y redúcelo a cenizas. Potasio. Esto es verdad. ¿Y alguien me puede nombrar un alimento vegetal especialmente rico en potasio? Plátanos. Porque eso es lo único que todo el mundo sabe sobre nutrición. ¿En serio? Chiquita Banana no tiene tanto poder de marketing, te lo juro. Estoy seguro de que podrías entrar en este restaurante, el asador del ataque al corazón, donde se sirve y se comen comida como esta. Seguro que le preguntas a cualquiera y todos dirían, ni idea de alimentación, pero sí sé que los plátanos tienen potasio. ¿A que sí? Y en realidad, los plátanos ni siquiera llegan a estar entre las 50 principales fuentes de potasio, entrando en la lista en el puesto 86, justo detrás de los batidos de vainilla de restaurantes de comida rápida. Y luego plátanos. ¡Qué bien! Las 5 principales fuentes son concentrados de tomate y naranja. Y en términos de fuentes de alimentos enteros, están las verduras de hoja verde, las legumbres y los dátiles. De hecho, si miras la siguiente causa de muerte, los plátanos podrían ser extremadamente peligrosos. Alzheimer. Es nuestra 6ª causa de muerte. Sabemos desde hace 20 años que los que comen carne roja, blanca, incluyendo aves y pescado, tienen entre 2 a 3 veces más probabilidades de tener demencia en comparación a los vegetarianos. Y mientras más tiempo seas vegetariano, menor será tu riesgo de desarrollar demencia. Pero en realidad, la investigación más emocionante y novedosa es tratarlo con estos remedios naturales vegetales, que en pruebas realmente superaron al placebo equiparándose a la principal medicina contra el Alzheimer. De nuevo, todo está en mi sitio web y es todo gratuito. A continuación, en la lista de estirar la pata está la diabetes, que se puede prevenir con una alimentación a base de vegetales y tratar con una alimentación a base de vegetales. Y es que incluso se puede revertir con esta misma dieta. Esta información es del pasado octubre. Quienes comieron vegetariano tenían tasas significativamente más bajas que los consumidores de carne, pero fueron los veganos a quienes les fue mejor. Y esto es lo más sorprendente. Esto fue después de controlar la obesidad. Claro que los veganos tienen tasas más bajas de diabetes. Son tan flacos, pero incluso con el mismo peso, los veganos tienen solo una fracción del riesgo de diabetes. ¿Por qué los veganos en promedio son tan delgados? La obesidad es tan rara entre los que tienen una alimentación vegetal que los investigadores sobre nutrición han estado desesperados intentando descubrir este secreto. Es verdad que consumen menos calorías, pero no tantas menos. En los últimos años he tratado varias teorías para tratar de explicar esto. Quizás sea porque esta alimentación vegetal muestra más potente esa enzima que captura la grasa de la mitocondria, las centrales eléctricas de nuestras células. O tal vez sea porque las poblaciones de bacterias intestinales son diferentes. Tal vez sea porque evitan los químicos obesogénicos, estos químicos perturbadores del sistema endocrino en el suministro de carne. Puede quizá que sea un virus que causa la obesidad en aves. No estamos seguros, pero las teorías siguen llegando, y aquí está la última. Tal vez sea por el propionato.
Porque, ¿qué sustancia es la que solo se encuentra en los alimentos vegetales? Fibra. Los animales tienen huesos que los sostienen. Las plantas, fibra. Espera un momento. ¿No era que somos incapaces de digerir fibra? Sí, es cierto. No somos capaces de deshacerla, pero los montones de bacterias beneficiosas en nuestros intestinos sí que pueden. ¿Y qué hacen con ella? Propionato, el cual es absorbido por nuestro torrente sanguíneo. Así que técnicamente podemos digerir la fibra, pero no sin un poco de ayuda de nuestros pequeños amigos. ¿Pero qué hace el propionato? Inhibe la síntesis del colesterol. Eso es bueno. También parece tener lo que se llama un efecto hipofágico. Significa que nos ayuda a comer menos al desacelerar aparentemente el vaciado de nuestros estómagos, lo que nos hace sentir llenos por más tiempo. El propionato regula la ingesta de alimentos. Puede ser porque retarda la generación de nuevas células de grasa. Y este efecto, en general, evita la obesidad. La realidad es que podemos aumentar las poblaciones de estas bacterias beneficiosas en nuestros intestinos sin tomar probióticos. Solo comiendo del mundo vegetal, porque estamos alimentando a nuestros pequeños amigos con fibra. Los alimentos de origen animal también tienden a ser más densos en calorías. Por ejemplo, para eliminar caminando las calorías que se encuentran en una sola porción de mantequilla, tendrías que agregar 640 metros a tu caminata nocturna de ese día. O correr medio kilómetro por cada sardina que pones en tu boca. Bueno, solo la parte comestible. Y el que elija comer 2 muslitos de pollo será mejor que corra con sus propios muslitos 5 kilómetros extra ese día para competir contra el aumento de peso. Y eso es para el pollo al vapor, sin piel. Y aquí está lo último. El consumo de carne y el potencial del aumento de peso. Hablamos de cientos de miles de hombres y mujeres analizados en 10 países con un aumento de peso valorado en un periodo de 5 años. ¿Qué descubrieron? Se investiga el consumo total de carne asociado al aumento de peso en hombres y mujeres. Conclusión, disminuir el consumo de carne puede mejorar el control del peso. Se controló el peso inicial, actividad física, el nivel educativo, el fumar. Se controló el consumo total de calorías. ¿Qué? Esa es la sorpresa. Esto es después de controlar las calorías. El vínculo entre la carne y el aumento de peso se mantuvo incluso después de controlar las calorías. Así que si 2 personas comen las mismas calorías, la persona que come más carne engorda más. Incluso calcularon cuánto más. Ingesta de 250 gramos de carne al día. No es nada en comparación de lo que se come en Estados Unidos. Aumento de peso anual, 422 gramos más que el experimentado con la dieta de mismas calorías, pero con menor contenido de carne. Después de 5 años, el aumento de peso sería alrededor de 2.3 kilos más. A pesar de las mismas calorías, 2.3 kilos más pesado al comer carne. Y la ternera no fue comparable al aumento de peso anual que se observó comiendo aves. Digamos que partimos de un peso normal y empezamos a comer una hamburguesa diaria. Este es el peso extra que ganarías, además de las calorías presentes. Y si comieras el mismo número de calorías de carne procesada en un sándwich de jamón, por ejemplo, con 3 lonchas de fiambre, llegarías hasta aquí. Y media pechuga de pollo. Engordarías hasta aquí, una vez más, con las mismas calorías. Conclusión, nuestros resultados indican que la ingesta de carne está positivamente asociada al aumento de peso, incluso después de ajustar la ingesta de energía con las mismas calorías. Por lo tanto, recomendamos disminuir el consumo de carne para la mejor salud pública. Para saber más, mira la reacción de la industria cárnica a este estudio. Muy interesante. Así como el trabajo maravilloso del Comité de Profesionales de la Medicina Responsable que implementa una alimentación vegana en ambientes laborales. Insuficiencia renal. 8ª causa principal de muerte. Se puede prevenir con alimentación vegetal, se puede tratar con alimentación vegetal. ¿Y cómo? Nuestros riñones son órganos extremadamente vasculares. Por eso se ven tan rojitos. Nuestros 2 pequeños riñones filtran todo el torrente sanguíneo. Si la dieta estadounidense estándar es tan tóxica para los vasos sanguíneos como en nuestro corazón, cerebro y pelvis, que nos lleva a ataques cardíacos, apoplegias y disfunción sexual, ¿cómo afecta esta dieta a nuestros riñones?
En resumen, los investigadores de Harvard encontraron 3 factores de riesgo significativos en la disminución de la función renal, lo que significa que comienzas a perder proteína a través de tu orina, y esto no debería de pasar. Los 3 factores de riesgo de la disminución de la función renal fueron proteína animal, grasa animal y el colesterol. El problema no es la proteína y la grasa, es la proteína y la grasa animales. No hay problema con la proteína y grasa vegetales. Los veganos no solo parecen tener mejor función renal, sino que se encontraron mejoras dramáticas en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia renal al cambiar a una alimentación puramente vegetal después de solo una semana. El asesino principal número 9 son las infecciones respiratorias. Echad un vistazo a mi vídeo de la col rizada y el sistema inmune. Habla de efectos inmunoestimulantes de la col rizada. ¿Y es que hay algo que la col rizada no pueda hacer? Y si veis mi vídeo, estimular la inmunidad a través de la alimentación, también podéis ver que solo comiendo unas pocas frutas y verduras adicionales puede mejorar significativamente tu respuesta inmune a la neumonía neumocócica. El suicidio es el número 10. Ahora, el año pasado, en el Summerfest, hablé sobre mejorar el estado de ánimo a través de la alimentación. Sabemos que la alimentación vegetariana se ha asociado a estados de ánimo más saludables, pero no sabemos si es causa o efecto, hasta que lo pones a prueba. Y eso lo hicieron el año pasado. Eligieron consumidores habituales de carne y les quitaron la carne, el pescado, las aves y los huevos de su dieta. Y se puede ver una mejora significativa en los puntuajes del estado de ánimo después de solo 2 semanas. Después de tomar un mes entero Prozac, no ves estos resultados. De hecho, los medicamentos como Prozac aumentan los niveles de la hormona de la felicidad, la serotonina. Pero, ¿sabías que hay serotonina en las plantas? Yo no tenía ni idea, de verdad. Pero hay serotonina y dopamina y todo tipo de neurotransmisores humanos en las plantas. Tanto es así que se ha empezado a tratar la depresión con fuentes de alto contenido de serotonina. Cosas así como plátanos, piñas, kiwis, ciruelas, tomates. Y sobre todo, ¿cuáles son los efectos secundarios? ¿Se te mete alguna semilla entre los dientes o algo así? Tal vez por eso, un alto consumo de frutas, verduras, champiñones y soja se asoció a una disminución de la prevalencia de la depresión. O tal vez por eso se asoció la mejora del comportamiento de adolescentes a una mayor ingesta de verduras de hoja verde y fruta fresca. Para mayor información, mis vídeos sobre la manera incorrecta de incrementar la serotonina con estos suplementos de triptófano. O una mejor manera de aumentar la serotonina para combatir cosas como la depresión premenstrual. Y este vídeo sobre la mejor de las maneras, por medio de un estudio transversal doble ciego controlado con placebo, sobre el éxito en el uso de las semillas de calabaza en el tratamiento del trastorno de ansiedad social, por ejemplo. Increíble. ¿Cómo podría una alimentación a base de vegetales prevenir las infecciones sistémicas? Las bacterias de origen cárnico pueden invadir directamente el torrente sanguíneo a través de la pared intestinal y en las mujeres puede introducirse a través de la vejiga. Este mes, junio del 2012, por fin tenemos prueba directa de huellas de ADN de que las mujeres adquieren infecciones del tracto urinario por comer carne contaminada con bacterias fecales que se deslizan hasta su vejiga. Y en el pollo es donde probablemente se encuentren el mayor número de bacterias. Espera un segundo. No puedes vender coches inseguros. No puedes vender juguetes inseguros. ¿Cómo es posible que sea legal vender carne insegura? Pues lo hacen, culpando al consumidor. Como dijo un microbiólogo de avicultura de la USDA, las carnes crudas no son a prueba de idiotas. Se pueden manipular mal y cuando esto pasa, es como una granada. Si quitas la anilla de seguridad, alguien va a salir herido. Mira, si nos ponemos enfermos, es nuestra culpa. Y dice más, mientras algunos cuestionarían si es inteligente la venta de granadas en los supermercados,
con lo que el experto de avicultura de la USDA no está de acuerdo, dice: creo que el consumidor tiene la mayor responsabilidad, pero simplemente se niega a aceptarla. Es como si un fabricante de coches dijera: sí, instalamos frenos efectuosos, pero es tu culpa por no ponerle a tu hijo el cinturón de seguridad. Una directora de los Centros para el Control de Enfermedades respondió de manera excelente a este tipo de actitud que culpa a las víctimas de la industria cárnica. ¿Acaso es razonable, preguntó, si un consumidor cocina mal una hamburguesa y su hijo de 3 años muere? ¿Hay derecho a esto? Pero no te preocupes, la industria cárnica está trabajando en ello. Acaban de recibir la aprobación de la FDA para rociar la carne con un virus que se come las bacterias. Ahora, ha surgido preocupación por estos llamados bacteriófagos que podrían propagar estos virus y los genes de toxinas entre las bacterias, que no sería bueno, especialmente dadas las dificultades en la prevención de un gran número de estos virus de ser liberados en el medio ambiente desde los mataderos. Ahora, esto también podría hacer que la industria cárnica se vuelva más indisciplinada con la seguridad alimentaria, porque si pueden rociar un virus al final o solucionar el problema con una radiación rápida. Desde el punto de vista de la industria, ¿a quién le importa si hay un poco de materia fecal en la carne? Siempre y cuando puedas bombardearla al final con suficiente radiación. Ahora, la industria cárnica está preocupada porque la aceptación de los consumidores de estos virus que comen bacterias puede presentar un poco de desafío para la industria alimentaria. No es que alguna vez fueran etiquetados, por supuesto, pero sí piensan que esto va a ser un reto. Observad otra de sus brillantes ideas: los efectos de las larvas extraídas de la mosca doméstica en la conservación del cerdo refrigerado. Esta es una manera pseudocientífica de decir que quieren untarle una mezcla de gusanos a la carne. Es un método de bajo costo y sencillo. Piénsalo. Los gusanos prosperan en la carne podrida. Sin embargo, no ha habido informes sobre gusanos que tengan alguna enfermedad grave. No es que alguien de verdad haya investigado, pero esto indica que los gusanos tienen un sistema inmune fuerte. Deben estar llenos de algún tipo de propiedades antibacterianas, de lo contrario morirían al comer carne podrida. Entonces, tomaron gusanos de 3 días de edad, los lavaron, los secaron y los limpiaron. Los pasaron por una mezcladora de tejidos, una licuadora, y entonces un poco de acción y ¡voilà! ¡Carne más segura! Ya hemos visto sobre insuficiencia renal. ¿Qué pasa con la insuficiencia hepática? Lo sabemos desde hace 35 años. Aquí se puede ver 1977. Una alimentación con proteínas vegetales puede usarse para tratar la insuficiencia hepática. Reduce significativamente las toxinas que se acumulan al comer carne con un hígado en peores condiciones. Imagina comer carne sin un hígado en buenas condiciones, que funcione bien para desintoxicar tu sangre. Sin embargo, tengo que admitir que algunas personas que viven con una alimentación a base de vegetales tienen peor función hepática. Les llamamos alcohólicos. De hecho, son vegetarianos estrictos. Viven de patatas, maíz, cebada y uvas. Pero parece que no les va muy bien. No está la cosa muy clara. Seguimos con la presión arterial alta, llamada hipertensión esencial. Esencialmente solo se encuentra en los que comen carne. Otra vez, mirad esto. Hemos sabido desde hace décadas, desde 1974 por Hopkins, que el consumo de alimentos de origen animal se asoció de forma muy significativa con la presión arterial, de nuevo, incluso después de eliminar los efectos del peso. Vayámonos 39 años después, al 2012, y miremos este estudio. Compara a los consumidores de carne, flexitarianos, pescetarianos, ovolacto-vegetarianos y veganos. Mira lo que sucede con la hipertensión. Hay una reducción progresiva del riesgo. Cuando te alimentas cada vez más a base de vegetales, menor es el riesgo, y los veganos solo tienen una pequeña fracción. Y vemos lo mismo con la diabetes. Una vez más, la reducción gradual del riesgo cuando uno elimina los productos de origen animal. Disminución. Y lo mismo con el índice de masa corporal.
Como puedes ver, las tasas de obesidad bajan y bajan. De hecho, la realidad es que los veganos son la única población en promedio que no tiene sobrepeso. Incluso los vegetarianos tenían sobrepeso. Diabetes, hipertensión, principales causas de muerte. ¿Pasarán otros 39 años antes de que la profesión médica realmente haga algo al respecto? ¿Cuánto tiempo se necesita, siendo vegano, para bajar la presión sanguínea? 12 días. El Dr. McDougall eligió a 500 consumidores de carne, les dio una alimentación vegana y en un lapso de 11 días se redujo su presión arterial en un 6%, casi el doble de la reducción en quienes al empezar ya eran hipertensos. Asesino número 14. Enfermedad de Parkinson. ¿Una alimentación vegana reduce el riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson? Buena pregunta. Bien, sabemos que todos y cada uno de los estudios realizados sobre el consumo de leche y lácteos en relación con esta enfermedad encontró un incremento en el riesgo de Parkinson. ¿Y esto por qué? Bien, una posibilidad es que los lácteos de los Estados Unidos están contaminados con sustancias químicas neurotóxicas. Existen pruebas sustanciales que sugieren que la exposición a los pesticidas puede aumentar el riesgo de enfermedad de Parkinson. Y estos estudios de autopsias han encontrado niveles de estos contaminantes y pesticidas, niveles elevados en los cerebros de pacientes con enfermedad de Parkinson. Y algunas de estas toxinas están presentes en bajos niveles en lácteos. Toxinas como la tetrahidroisoquinolina, un compuesto relacionado con el Parkinson que se encuentra particularmente en el queso. Ahora, aunque las cantidades de esta neurotoxina, incluso en el queso, no son muy altas, la preocupación es que se pueden acumular. Estas neurotoxinas pueden acumularse en el cerebro durante largos periodos de consumo. Y por último, la neumonía por aspiración, que es causada por la dificultad para tragar debido al Parkinson o tener una apoplejía o Alzheimer. Sobre todo esto ya hemos tratado. ¿A dónde nos lleva esto? Estas son las 15 principales causas de muerte. Las 15 principales razones por las que los estadounidenses mueren. Y una alimentación a base de vegetales puede ayudar a prevenirlas casi todas. Puede ayudar a tratar a más de la mitad de ellas. Y en algunos casos incluso a revertir la progresión de la enfermedad. Incluso nuestros 3 principales asesinos. Ahora, hay medicamentos que también pueden ayudar. Puedes tomar un medicamento todos los días por el resto de tu vida para tratar el colesterol. Otro medicamento para el azúcar en la sangre, unas píldoras más para tu presión arterial. Sin embargo, la misma alimentación lo hace todo. No es una dieta para esto y otra dieta para lo otro. Una dieta para dominarlos a todos. ¿Y qué pasa con los efectos secundarios de las medicinas? Y no estoy hablando de una pequeña erupción o algo así. Los medicamentos recetados matan a más de 100.000 estadounidenses cada año. Y no estoy hablando de errores en la medicación, ni abuso, ni sobredosis. Estamos hablando de que esto solo son muertes por efectos secundarios. Se llaman RAM, reacciones adversas a medicamentos recetados. Espera un segundo. ¿100.000 muertes al año? Eso significa, repasemos la lista, eso significa que la 6ª causa principal de muerte en los Estados Unidos son los médicos. ¿La 6ª causa principal de muerte? ¡Soy yo! Afortunadamente, me puedes prevenir con una alimentación a base de vegetales. Ya en serio, en comparación con 15.000 vegetarianos estadounidenses, los consumidores de carne tenían aproximadamente el doble de probabilidades de medicarse con aspirina, somníferos, tranquilizantes, antiácidos, analgésicos, medicamentos para la presión arterial, laxantes e insulina. Es una dieta excelente para quienes no les gusta tomar medicamentos ni pagar por ellos y, por supuesto, correr el riesgo de los efectos secundarios. Este estudio sí que demostró que una dieta vegetal tiene sus propios efectos secundarios, que incluyen menor riesgo de enfermedad crónica, menos alergias, menos cirugías, estamos hablando de menos venas varicosas y hemorroides, e incluso menos histerectomías.
Y no solo estamos hablando de los grandes asesinos, no solo de menos enfermedad cardíaca. Aquí tenemos el mayor estudio sobre vegetarianos de la historia. Menos enfermedades cardíacas, apoplejía, hipertensión, diabetes, menos diverticulosis, y podemos leer que tienen menos enfermedades en general. Y este es el efecto secundario de las dietas vegetales. Menos enfermedades en general. Aquí el mismo estudio sobre alergias. Una vez más, las mujeres que comen carne, en comparación con las vegetarianas, parecen tener un riesgo 30% mayor de alergias a químicos. 24% más de asma, más alergias a los medicamentos, aún más alergias a las picaduras de abejas, un 15% más de fiebre del heno. Este es un nuevo efecto secundario de la alimentación vegetal descubierto el año pasado. Menos cataratas. Esto hemos descubierto. Menos cataratas, la principal causa de ceguera y pérdida de visión. En comparación con los que comen una única porción de carne al día en una de las comidas, quienes comen media ración al día bajan su riesgo un 15%. Solo comiendo pescado se redujo un 21%. Sin pescado baja un 30%, sin comer huevos ni lácteos una disminución total del 40% en el riesgo. Y además de todo eso, mi efecto secundario favorito de la alimentación a base de vegetales: ayudar a prevenir 15 de nuestros 16 principales asesinos. ¿Quieres resolver esta crisis de salud? Tengo una sugerencia. Imagínate si nuestra nación adoptara una alimentación a base de vegetales. Imagínate si redujéramos significativamente la carne. Y en realidad hay un país que ya lo hizo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia se unió a nosotros y comenzó a embutirse de carne, huevos y lácteos. Y en la década de 1970, la tasa de mortalidad por enfermedad cardíaca de los hombres finlandeses era la más alta del mundo. Incluso nos humilló. No querían morir y lo tomaron en serio. La enfermedad cardíaca es causada por el colesterol alto. El colesterol alto es causado por la alta ingesta de grasas saturadas. Por lo tanto, el enfoque principal de la estrategia fue reducir la alta ingesta de grasas saturadas en el país. Y esto se refiere al queso, al pollo, al pastel y al cerdo, básicamente. Así que se lanzó un proyecto de frutos rojos para ayudar a los productores de lácteos a cambiarse a la agricultura de frutos rojos, sin importar lo que costara. Y de hecho, muchos granjeros cambiaron de lácteos a frutas del bosque. Enfrentaron a las aldeas entre sí, con amistosas competiciones para bajar el colesterol, para ver quién podía hacerlo mejor. ¿Y cómo les fue? Mira, en una escala de población, incluso si las tasas de mortalidad caen un 5%, se podrían salvar miles de vidas. Pero ocurrieron cambios visiblemente grandes. Una reducción del 80% en la mortalidad cardíaca en todo el país. 80% de disminución en las muertes por enfermedad cardíaca. Con tasas tan reducidas de mortalidad cardiovascular y de cáncer, la mortalidad por todas las causas se redujo básicamente a casi la mitad, lo que conlleva a 7 años más de vida para hombres y 6 años más de vida para mujeres. Y esto es solo reduciendo los productos de origen animal. ¿Y ahora quién tiene el récord mundial de muertes por enfermedad cardíaca? Por supuesto, los Estados Unidos de América. Entonces, ¿por qué nuestro gobierno no hace las mismas recomendaciones? Tengo toda esta serie de vídeos sobre los conflictos de interés dentro de los comités de directrices nutricionales estadounidenses. Ellos son quienes hacen las recomendaciones. Y sí, están siendo financiados por compañías de chocolatinas, o la Asociación del Azúcar, o son miembros del Consejo de McDonald's sobre estilos de vida saludables. Trabajando codo a codo con el Instituto de Bebidas de Coca-Cola para la salud y el bienestar. Y hay que darse cuenta de que esto lo sabemos solo porque unos médicos responsables demandaron al gobierno. Muy bien hecho. Incluso se intercambian las modelos que utilizan para la publicidad de diferentes marcas. Es increíble. Y esta es la gente que dicta la política de nutrición de los Estados Unidos. Si lees las recomendaciones de las directrices alimentarias oficiales, enseguida notarás que no existe discusión en toda la investigación científica sobre las malas consecuencias para la salud cuando comemos carne. ¿Por qué? Porque si el comité realmente tomara en consideración estas investigaciones, sería incapaz de justificar su recomendación de comer carne, porque demostrarían que la carne aumenta riesgos de enfermedades crónicas, contrariamente al propósito de tener directrices alimentarias en primer lugar, ¿no?
Así que simplemente ignorando la investigación, el comité puede llegar a una conclusión que de otra manera parecería inadecuada. Así que ni siquiera pueden hablar sobre la ciencia. Sabemos que una alimentación vegetal con frutas, verduras, granos enteros, legumbres y sin carne revierte la enfermedad cardíaca, previene completamente las muertes por ataques al corazón y desacelera la progresión del cáncer. Y una alimentación casi idéntica es promovida por el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer para prevenirlo. Esto es evidencia científica, pero ni siquiera pueden hablar de ciencia. Porque ¿cómo podrían justificar cualquier otra cosa que no sea una dieta vegetal? Permítanme terminar con el que es probablemente el mejor resumen de la política de nutrición en los Estados Unidos que jamás haya visto. Se han publicado las nuevas directrices alimentarias. Nos dicen que comamos más sanamente, pero no tan sano como para afectar notoriamente las ganancias de las corporaciones. Muchas gracias.